Algunos de los servicios que damos por sentados en la vida diaria podrían ser fácilmente interrumpidos si Rusia decidiera hacerlo. Según funcionarios de inteligencia de la OTAN, los rusos tienen planes para eliminar el Internet de Occidente. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo lo mismo cuando advirtió que nada impedía a Rusia destruir las comunicaciones por cables en el fondo del océano. Medvedev emitió la advertencia en el contexto del sabotaje del Nord Stream 2, pero Rusia ya ha llevado a cabo ataques a redes de telecomunicaciones a menor escala. Se cree que sus barcos y submarinos están mapeando cables de Internet subacuáticos, mientras que sus sistemas de interferencia son acusados de entorpecer la navegación GPS. No son meros actos de sabotaje al azar. Los rusos están señalizando que podrían causar estragos en la infraestructura electrónica de Occidente. Medvedev es un aliado cercano de Putin y tiene un largo historial de hacer afirmaciones provocativas, pero esto no es solo una postura política. El enfoque en los cables submarinos está vinculado al conflicto en curso en Ucrania. A lo largo de la guerra, los rusos habían declarado líneas rojas en cada etapa. No amenacen Crimea, no ataquen Donbass, no expandan la OTAN, no violen las fronteras rusas, etc. Sin embargo, en cada etapa resultó ser un farol. Las líneas rojas de Rusia han sido cruzadas tan a menudo que empiezan a aparecer banderas a cuadros. Ahora, Rusia quiere cruzar algunas líneas rojas de la OTAN y ver cómo responden. Gestión de la escalada es como lo llaman. Parte del conflicto consiste en conocer y planear dónde está la infraestructura crítica del enemigo. Rusia está haciendo justamente eso. Sin embargo, todos estamos menos seguros por ello. Lo inquietante de este tipo de escalada es que solo necesita salir mal una vez. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Nuestro mundo depende cada vez más del Internet. Los datos que fluyen entre continentes mantienen a flote la economía global. Sin embargo, alrededor del 95% de los datos internacionales pasan por cables submarinos. Debajo de la superficie hay una vasta red de cables de fibra óptica que abarca el mundo. Y así es como está tejida. A nivel mundial, hay más de 1.400 emplazamientos de anclaje que conectan unos 500 cables activos y planificados. Esta vasta infraestructura, que se extiende a lo largo de aproximadamente 1.400.000 kilómetros, forma la columna vertebral de Internet. Dado que los datos de los usuarios, las nubes de almacenamiento, los correos electrónicos y las aplicaciones a menudo se almacenan en centros de datos dispersos por todo el mundo, los cables submarinos son necesarios para conectar los continentes y los centros de datos entre sí. Así funciona la vida moderna. Casi todas las transacciones comerciales, las redes sociales, el trabajo remoto, la computación en la nube, las redes 5G e incluso la creación de contenido como este vídeo, son posibles gracias a los cables de fibra óptica que corren por el fondo del océano. Se estima que transacciones financieras por un valor de 10 billones de dólares pasan por estos cables cada día. La dependencia de esta infraestructura está programada para crecer. El Internet de las cosas sigue siendo un proceso en curso. Cada vez más dispositivos y aparatos electrónicos de consumo se comunican e intercambian datos a través de Internet. Pero sobre todo, la revolución de la inteligencia artificial impulsará un aumento en la demanda de computación en los centros de datos. Los sistemas de inteligencia artificial requieren cantidades masivas de datos para funcionar. A medida que su uso se expande, el ancho de banda y las conexiones de baja latencia se volverán más necesarias que antes, lo que hará que los cables submarinos sean aún más vitales para nuestro mundo conectado. Así, estos cables seguirán dando forma a nuestro mundo. Por otro lado, la importancia estratégica de los cables submarinos los convierte en objetivos militares de alto valor, y resulta que Rusia tiene una ventaja aquí. Dado que está efectivamente rodeada de tierra y alejada de los océanos abiertos, Moscú siempre se ha centrado en la infraestructura terrestre. Incluso hoy, su conectividad a Internet con Europa y Asia Central es principalmente terrestre. Esto hace que Rusia dependa menos de los cables submarinos que el resto del mundo. Y es precisamente esta ventaja terrestre la que anima a los rusos a atacar los cables submarinos de sus enemigos más que cualquier otra nación.
El sabotaje de Nord Stream, recientemente confirmado como realizado por los ucranianos, demuestra cuán vulnerable es en realidad la infraestructura submarina. Y ahora los rusos creen que es su turno de probar cómo está el agua. En mayo de 2023, el jefe de inteligencia de la OTAN advirtió que se observaron buques de superficie y submarinos rusos mapeando cables de Internet en Europa y América del Norte. Estaban realizando estudios cerca de infraestructuras submarinas críticas. Más tarde, en octubre, un cable que conectaba Suecia y Estonia fue dañado, lo cual ocurrió en una de las áreas donde se había visto a los rusos. Las telecomunicaciones entre Suecia y Estonia se vieron interrumpidas hasta que los cables de redundancia redirigieron los datos. Rusia negó cualquier acto indebido, pero el primer ministro de Suecia afirmó que el daño fue intencionado. Este tipo de sabotaje es solo un anticipo de lo que vendrá. Si los cables del Océano Atlántico, del Mar del Norte o incluso del Mar Báltico fueran dañados o deshabilitados, grandes partes de los servicios de Internet que damos por sentado desaparecerían. Esto incluiría llamadas, streaming y transacciones financieras. El mundo, tal como lo conocemos, nunca sería el mismo. La Internet no es la única red que Rusia está investigando. Rusia está interfiriendo activamente con los sistemas de navegación GPS, causando estragos en las rutas de aerolíneas comerciales. En abril de 2024, interferencias en GPS dejó en tierra vuelos desde Helsinki, Finlandia, hasta Tartu, Estonia. Rusia fue acusada de atacar los sistemas de navegación GPS, pero negó cualquier implicación. El objetivo de los sistemas de GPS y los cables submarinos es parte de la política de zona gris de Rusia, que gira en torno a acciones encubiertas que quedan por debajo del umbral de la guerra abierta. Estas acciones son dañinas, pero no lo suficiente como para provocar represalias y arriesgarse a una guerra total. La política de zona gris es el espacio entre la paz y la guerra, siempre que haya una negación plausible. Rusia ha desarrollado su capacidad en la zona gris durante mucho tiempo y se ha vuelto bastante buena en ello. Lo que le falta en poder militar en el campo de batalla lo compensa con interferencias en la zona gris. Visto desde este ángulo, los cables submarinos son perfectos para las tácticas de zona gris. Legalmente, la tarea de proteger los cables submarinos recae en las empresas privadas que los poseen y mantienen. Sin embargo, Microsoft no tiene una marina, y el marco internacional actual para el sabotaje de cables submarinos es complicado. Diferentes empresas privadas se rigen por distintas regulaciones legales, todas vinculadas a diferentes regímenes internacionales. Aún más complejo, diferentes partes están involucradas dependiendo de la ubicación del sabotaje. Las regulaciones para las aguas territoriales son diferentes de las del talud continental. La situación más complicada es si el sabotaje ocurre en aguas internacionales. No existe un marco para responsabilizar al perpetrador. La ley internacional para este problema específico simplemente no existe, por lo que puede ser casi imposible llegar a un consenso, y mucho menos determinar la responsabilidad y el castigo, razón por la cual Rusia ha podido salirse con la suya hasta ahora. En mayo de 2022, uno de los dos cables que conectan el archipiélago de Svalbard con el continente de Noruega dejó de funcionar. Los datos que fluían hacia y desde el archipiélago se cortaron y el tráfico aéreo en la región se redujo. Los cables paralelos de Svalbard proporcionan casi todos los datos de los satélites que orbitan los polos al resto del mundo. Así que, cuando uno de los dos cables falló, generó gran alarma. Cuando el cable fue sacado del fondo del mar, los investigadores notaron daños extensos. La capa más externa había sido arrancada y la capa de refuerzo estaba rota. Ningún fenómeno natural puede causar tal daño a los cables de fibra óptica. La actividad humana estuvo involucrada. Curiosamente, se había observado a barcos arrastreros rusos cruzar el cable de Svalbard más de 140 veces durante un periodo de meses antes de la interrupción de datos. Para mayor contexto, un arrastrero es un barco pesquero que captura peces arrastrando una gran red. No es difícil imaginar cómo un barco así podría ser utilizado como arma. Solo manipula la red, hazla más pesada y voluminosa como un ancla y arrástrala de un lado a otro lo suficiente para dañar la infraestructura submarina. Sería el crimen perfecto.
El uso de barcos civiles por parte de Rusia le otorga una negación plausible. Es difícil atribuir el sabotaje al Kremlin, ya que las embarcaciones responsables del daño son técnicamente civiles. Los rusos saben esto, por lo que a menudo despliegan barcos civiles para hacer el trabajo sucio. De hecho, la Marina rusa tiene un órgano civil específico para esta misión. Se llama Dirección Principal de Investigación en Aguas Profundas, o GUCHI por sus siglas en inglés, y es uno de los componentes más secretos de la Marina rusa. Oficialmente, el GUCHI existe como una misión científica y es independiente del Comando Naval. Sin embargo, en realidad, la mayoría de su personal es reclutado de la propia Armada. El GUCHI opera una serie de plataformas especializadas, barcos y submarinos. En los últimos años, muchos de estos buques científicos civiles han sido detectados cerca de rutas de cables submarinos. La actividad rusa es especialmente alta en el Océano Atlántico, el Mar Báltico y el Mar del Norte. Por ejemplo, se ha visto al buque de investigación Yantar, de 107 metros, merodeando cerca de los cables submarinos frente a la costa de Irlanda. El Yantar está equipado con varios sensores y tiene sumergibles capaces de cortar cables submarinos. Al mover este barco alrededor de infraestructuras submarinas sensibles, Rusia está señalando su intención y capacidad para explotar vulnerabilidades en los cables submarinos si el conflicto entre la OTAN y Rusia se intensifica. La retórica de Medvedev, junto con las actividades rusas cerca de la infraestructura de cables, demuestra que esto no es un simple farol rutinario. Rusia ve los cables submarinos como el único punto de falla de Occidente y su mayor baza precisamente porque tiene la ventaja terrestre al entrar en la lucha. Los rusos pueden causar estragos en el estilo de vida de Occidente si así lo deciden. Los países de la OTAN han intensificado su vigilancia y patrullas en áreas vulnerables, pero no es suficiente. El océano es un lugar inmenso. La mayoría de la infraestructura submarina está diseñada con niveles de redundancia para manejar daños frecuentes. Los anclajes más estratégicos desde el punto de vista económico tienen múltiples cables submarinos, lo que permite que los datos se redirijan sin problemas si una línea se ve afectada. Esta redundancia le da a la OTAN algo de tiempo, pero no mucho. Reparar los cables puede llevar meses. Por lo tanto, si los cables se destruyen simultáneamente, un colapso sería inminente. Si Estados Unidos quiere nivelar el campo de juego con Rusia, necesita alentar a sus aliados de la OTAN a aumentar la capacidad de reparación de cables, incrementar el número de barcos de cable y simplificar el proceso legal. Cada redundancia adicional fortalecerá la infraestructura subacuática de la OTAN y otorgará a Occidente un poder negociador adicional frente a Rusia. Sin embargo, el problema es que la infraestructura de cables es costosa. El costo de un nuevo barco de cables puede ser de hasta $100 millones. Occidente tendrá que reservar decenas de miles de millones para desarrollar nuevas redundancias. Depende de los estadounidenses convencer a sus aliados de la OTAN para que hagan compromisos mayores. Aún así, todas estas medidas, aumentar la capacidad de reparación y simplificar los procesos legales, no son suficientes para asegurar la columna vertebral digital de la economía global. La OTAN es muy consciente de ello, por lo que está trabajando en un nuevo sistema de monitoreo. Como es casi imposible patrullar bajo el agua todo el tiempo, especialmente a través del Océano Atlántico, la defensa de los cables submarinos debe, por lo tanto, involucrar algún tipo de poder computacional. Así que, a lo largo de Europa y Norteamérica, los oficiales de la OTAN están reuniendo actualmente a funcionarios militares y civiles para desarrollar un nuevo sistema de alerta masivo para miles de kilómetros de infraestructura submarina. El norte de Europa es el laboratorio para esta innovación. Lo que sabemos hasta ahora es que el sistema de monitoreo dependerá de sensores, tanto de cables como de sensores acústicos conectados a turbinas eólicas. Cuando estén sincronizados en un sistema, el mando de la OTAN podría detectar anomalías en el entorno del lecho marino y alertar a los operadores. Pero este sistema está aún en una fase muy inicial, y aunque llegara a ser operativo, aún no sería suficiente para disuadir a los rusos. Lo que la OTAN necesita es un sistema de contingencia capaz de redirigir automáticamente los datos para compensar el daño a los cables.
Los satélites podrían ser parte de la solución. En los últimos años, se han lanzado miles de satélites a la órbita para ampliar la cobertura de Internet en todo el mundo. Starlink de Elon Musk planea tener 42.000 satélites en órbita para el año 2027. El proyecto Kuiper de Amazon apunta a 3.000 satélites. Y OneWeb de Gran Bretaña aspira a tener tantos como 1.600 satélites. Sin embargo, a diferencia de lo que se cree comúnmente, los satélites no pueden reemplazar los cables submarinos. Están diseñados para complementar los cables submarinos, no como una alternativa. Los cables submarinos pueden manejar cientos de terabytes de datos por segundo, mientras que los satélites ni siquiera pueden alcanzar una fracción de ese ancho de banda. Sin embargo, las redes de satélites tienen una ventaja clave sobre las redes de cables submarinos. Pueden conectar hogares individuales, negocios y comunidades en zonas rurales y remotas. Si la cobertura de la red satelital está disponible, el usuario solo necesita comprar un kit de enlace ascendente para conectarse en línea. Mientras tanto, se necesitan meses para instalar un cable de Internet submarino y eso excluye el proceso de planificación previo, que puede llevar años debido a licencias, regulaciones ambientales y legales. Los sistemas satelitales no necesitan nada de eso. Es por eso que algunos funcionarios de la OTAN han sugerido crear un sistema de contingencia que redirija automáticamente las comunicaciones a través de redes satelitales si los cables submarinos en ciertas áreas son alterados. Grandes partes de Internet aún quedarían fuera de servicio en caso de un ataque, ya que los satélites simplemente no pueden manejar el ancho de banda necesario. Sin embargo, los sistemas esenciales podrían mantenerse en línea, lo que daría a Occidente un tiempo invaluable para reagruparse, reparar los daños y desarrollar una respuesta. Aún así, ninguna tecnología puede reemplazar por completo los cables submarinos. Son y seguirán siendo las autopistas de la información del mundo, ofreciendo conexiones de gran ancho de banda que impulsan el crecimiento económico, fomentan el empleo y alientan la innovación. Sin embargo, sin esfuerzos internacionales coordinados para proteger estos cables, los riesgos de interrupción, espionaje e inestabilidad económica persistirán. Si no se establece una disuasión, de uno en uno o incluso todos a la vez, los cables de fibra óptica se irán a pique en un mar de lágrimas. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.